Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de acuerdo a tu voluntad. Dame pues, Señor, tu amor y tu gracia, pues esto me basta. La Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección presenta su programa Caminar en la Fe. Amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de su programa Caminar en la Fe. Hoy tenemos un programa muy especial, estamos culminando el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, y vamos a recordar un poco acerca de esa institución que estuvo a la par del Templo de la Recolección en el convento, como fue la Escuela Politécnica. También tendremos una reflexión espiritual a cargo de nuestro hermano Cristian Bonilla, y una interesantísima entrevista con nuestro hermano Julio Villagrán Guzmán. Un programa muy especial nuevamente, lleno de historia, vamos a decirle así, porque esta cápsula que nos has preparado, Roberto, seguramente nos va a llenar y nos va a alimentar ese conocimiento por todos aquellos que nos gusta conocer esos aspectos históricos que forman parte de la leyenda, de la recolección, que están allí guardados y que en tu trabajo pues se han podido descubrir. Y hablando de ese legado histórico, pues esa entrevista tan especial con nuestro hermano Julio Villagrán, la cual estuvimos presentes, es un regalo que realmente cada uno de nosotros va a disfrutar. Así que ya prácticamente en las proximerías de este sexto mes del año, ya vamos a darle el inicio al séptimo mes, ya la mitad del año, el calendario pues que nos marca justamente todo esto está llegando a su final, la primera mitad, ya nos encaminamos a lo que será la segunda parte y con eso pues ya ir diciendo bienvenidas a las actividades que forman parte del segundo semestre. Así que de todo esto y mucho más, en cada emisión vamos a ir compartiendo y vamos a ir entregándoles a ustedes toda esa vivencia de la recolección. Así que con todo esto y ya con este preámbulo, le damos la bienvenida a esta emisión de Caminar en la Fe. Amigos de su programa Caminar en la Fe, bienvenidos a estas cápsulas históricas. Hoy quiero hablarles acerca de la Escuela Politécnica. Es el lugar emblemático que estuvo junto al Templo de la Recolección y que fue parte también de lo que en un tiempo fue el convento. Este fue demolido en 1908. Debido a 2 atentados que sufriera el entonces presidente Manuel Estrada Cabrera. Pero ¿por qué este lugar fue parte de lo que era el convento de la Recolección? Pues en la época liberal de Justo Rufino Barrios, 1873, fueron expropiadas todos los terrenos de la Recolección, fueron expulsados también los sacerdotes, y ya la Recolección en algún tiempo, en la época de Francisco Morazán, había sido depredada de muchos de sus joyas, muchos artículos, imágenes, y la iglesia de la Recolección pues estaba bastante dañada en cuanto a que había un inventario de 1924 que hablaba acerca de todas estas joyas que traían de la época colonial de Antigua Guatemala. Y fue en 1824 cuando se hace este inventario y se da a conocer todo lo que había sido depredado. Pero también en 1873, en la época de Justo Rufino Barrios, vuelve a suceder lo mismo. Y es así como se construye la Escuela Politécnica, utilizando como base ese maravilloso convento que tenía la Iglesia de la Recolección. La fachada estaba sobre la tercera calle Poniente y abarcaba de la tercera avenida hacia el Inca y todavía llegaba hasta la primera
avenida de la zona 1 y un poco más allá, porque se usaban como caballerías, se usaban lugares de tiro al blanco y de entrenamiento. En estas fotografías que estamos pudiendo observar en este momento, nos damos cuenta de la grandeza que tenía ese lugar y que todo pertenecía al Templo de la Recolección. Pero como repito, en 1908 fue demolida a causa de estos dos atentados. Una, porque se tenía planificado, ya que el presidente Estrada Cabrera había solicitado que la procesión de Santo Domingo pasara frente a su casa, y esto fue aprovechado también por algunos cadetes quienes pensaron un plan en el que al pasar la procesión iban a ir ellos disfrazados de cucuruchos y cubriéndose el rostro con los famosos conos de penitentes. Pero unos días antes, en una borrachera que tuvieron ellos en una fonda, hablaron de más y se enteró el presidente, y es así como el miércoles santo los apresa a todos, prohíbe que pase la procesión frente a su casa y pone unos empalados frente a la misma para evitar cualquier tipo de problema. Pero el 20 de abril de ese mismo año, 1908, durante la recepción oficial del nuevo ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en el Palacio de Gobierno, el cadete de la Escuela Politécnica, Víctor Manuel Vega, en venganza por la prisión y tortura que sus jefes y amigos estaban sufriendo, dispara contra Estrada Cabrera a quemarropa, hiriéndole únicamente el dedo meñique. Pero él sí es abatido y cae a los pies del presidente de ese entonces. Este hecho ocurrió durante este acto oficial y es así como manda demoler por completo el edificio de la Escuela Politécnica y se traslada a otro lugar, hoy en la Avenida Reforma. Este majestuoso edificio fue demolido también, o fue destruido en gran parte en 1917 y 18, que justamente estamos cumpliendo 100 años de ese terremoto, de estos 2 años, finales de 1917, que empezaron el 25 de diciembre y culminaron el 24 de enero de 1918. Y es así como mencionamos un poquito acerca de esta Escuela Politécnica. En las fotografías que seguimos viendo, pues dan idea de cómo era esa fachada, cómo era la entrada. Se había construido ya 2 niveles y se utilizaba el convento Recoleto con una fuente al centro y todo el enclaustrado al estilo que se usaba en Antigua, como se fue construido acá. Hoy queremos recordar que el único vestigio que queda es en el atrio de la Recolección, ese cubo que está en la parte jardinizada, que mencionan que ahí estuvo la Escuela Politécnica. Estos datos son muy interesantes, especialmente para las nuevas generaciones, porque se van perdiendo en el olvido, se van perdiendo en el tiempo, y hoy con estas cápsulas históricas estamos tratando de recuperar parte de esa memoria, parte de lo que vivió el Templo de la Recolección. Recordemos que era un terreno bastante grande que llegaba incluso hasta la Avenida Elena y parte también de la Colonia Abraham. Eran los pastizales, eran las huertas de los sacerdotes, y poco a poco pues les fueron quitando sus terrenos y se quedó únicamente con el cuadro o con el espacio que en la actualidad ocupa de la Tercera Avenida y Tercera Calle de la Zona 1, Segunda Avenida y Segunda Calle de la Zona 1. Esto es lo que queda nada más de la Recolección, pero su historia, pero eso que nosotros recordamos y que ahí estuvo la Escuela Politécnica y que sucedieron tantos hechos históricos, quedan grabados en los anales históricos de Guatemala. Quiero comentarles también que después de que este cadete Vega disparara contra el entonces presidente y que cayera abatido, el resto del regimiento fue fusilado, y se cuenta que las paredes de la Recolección pues sirvieron para que ese fusilamiento se llevara a cabo y culminara ya por completo con todo ese grupo de cadetes que querían pues mantener sus ideales y
derrocar al presidente Cabrera. Esperamos que estos datos hayan sido de su interés. Esperamos también que sigan enviando a las redes sociales las preguntas de algunos de los datos importantes del Templo de la Recolección. Me han hablado también de que hable acerca de los cuadros del Vía Crucis que está interno en el Templo de la Recolección, y es así como posteriormente hablaremos de eso. Esos cromos, pues, que son de la época de finales del siglo XIX, también tienen su historia, y eso lo hablaremos próximamente. Continuamos con más en su programa Caminar en la Fe. Amigos de Caminar en la Fe, qué bueno que están con nosotros en este segmento de entrevistas, porque hoy vamos a dar a conocer a uno de los miembros de la hermandad que por su trayectoria nosotros consideramos que es un fiel testimonio para los hermanos novicios, para las nuevas generaciones, incluso para usted devoto cargador que nos está viendo. Y quiero presentarles a Julio Villagrán Guzmán, miembro activo de nuestra hermandad, exdirectivo, con una trayectoria de más de 50 años en nuestra hermandad y asociación. Así que, Julio, bienvenido a Caminar en la Fe. Muchas gracias, Roberto. Aquí aceptando la invitación de ustedes, y estoy a la disposición de lo que ustedes deseen para hablar con los hermanos novicios y los miembros de la hermandad y todos los devotos cargadores. Gracias, Julio, gracias por aceptar esta invitación. La verdad, para nosotros como miembros activos de la hermandad, nos das ese ejemplo a seguir por tu trayectoria. Algunos ya te vamos alcanzando, pero no te vamos a pasar. Así que quiero que me cuentes cuándo entraste a la hermandad y cómo ha sido tu vida dentro de nuestra querida hermandad y asociación. En 1967, yo en ese tiempo tenía 17 años y yo entré con la ilusión, motivado por mis papás, que ellos me incentivaron demasiado, ellos me apoyaron mucho y me decían que si yo entro a una hermandad era para dar un buen testimonio en toda la vida de uno, no solo por un tiempo, y cuando te den una comisión no seas creído, no seas, ser más que los demás, porque todos Dios nos hizo iguales. Pero por ese motivo ellos me enseñaron la humildad, me enseñaron a perseverar bastante, porque eso es lo que llegar a 50 años quiere, no es porque le pese a uno. Yo como ahorita puedo decir, tengo 50 años, pero ya pasó este tiempo, ¿y qué he hecho? A la larga, pues uno cuando viene a trabajar por nuestro Señor Jesucristo, uno no viene por un puesto, uno no viene. Yo pasé, cuando entré a la hermandad, a los 14 años que estuve en la hermandad, me dieron la primer comisión, pero yo miraba a otros amigos que solo para Semana Santa venían, y en ese tiempo pues yo decía, a ellos les dan las mejores comisiones, pero después reaccionaba y decía, yo no vengo por una comisión, mis papás me dijeron que no vengo yo por nada, entonces yo aprendí a eso, a valorarme, y que yo vengo a trabajar por nuestro Señor. Estamos hablando de una hermandad que apenas tenía 12 años de su fundación. Estamos hablando de que se fundó en 1955 y tú viniste ya en el 67. 12 años y había una hermandad formada, pero ¿como cuántos miembros habían? Habíamos como 100. Y el número de tarjeta de esa fecha mío es el 67. Que por
puras casualidades las que me han pasado a mí. El 67 es el número de tarjeta que hasta la fecha la he tenido, y ahorita yo tengo 67 años y mi tarjeta es número 67 y entré en 1967. Muy buena fecha, y estamos viendo acá también, ya vamos a hacer un acercamiento con la cámara, de las medallas, las distinciones que ha recibido por 15 años, por 25 años, por 30 años 35. y por 50 años. Y tenemos también el crucifijo que identifica a la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro y por supuesto a nuestra querida hermandad. ¿Qué recuerdos, Julio, te trae cada una de estas medallas o de estas distinciones que nuestra hermandad pues ha otorgado? Yo me sentí la primera vez muy halagado, me sentí re emocionado porque fue cuando yo hace 33 años fui cruzado distinguido. Y me dieron una carta de invitación y que me tenía que presentar en el aniversario de la hermandad. Iba yo con mi familia, pero yo no sabía que me iban a dar. Pues yo dije algún trofeo, algo, pero nunca pensé ser el representante de la hermandad, pues que eso lo valoré demasiado. Tendría que andar yo, porque uno debe demostrar lo mejor que uno tiene, ¿verdad? Con el ejemplo que uno tiene a darle a todos los miembros de la hermandad. Y aparte de todo eso, pues entonces ya vino, me dieron la medalla de 15 años, también emocionado, y entonces ya venía también, yo seguí perseverando, porque yo toda la vida mi papá y mi mamá me decían que uno, ¿cómo se llama? Eso te incentiva, no para que seas creído. Me decían, pero entonces yo les decía, tienen razón, ¿verdad? Después pasó el tiempo y cuando sentí, ya me dieron la medalla de 25 años. Y después de los 25 años, yo decía, bueno, yo voy a llegar hasta los 25 años, decía yo. Pero me decía mi papá, vos no sabés, me dice, que uno pone todas las cosas, pero Dios tiene un propósito para cada persona, me dice. Y cabal, en ese tiempo fue cuando me hablaron para formar una planilla. En 1998 al 2002 fue cuando ganamos nosotros la elección. Fue en el 2002 que tuvimos que entregar, 4 años que yo fui de secretario de Finanzas. Fue una responsabilidad muy grande, pero aparte de todo eso, yo con ya los 25 años que traía al frente mío, ya de mucha experiencia, ya de paciencia, de todo, ya sabía yo que ahí era donde teníamos que dar el mejor testimonio a todos los miembros de la hermandad, tratarlos como son, como miembros de la hermandad. Todos somos humanos, todos tenemos esa alegría, así como entramos a los novicios, pues los motivábamos mucho, porque por ese tiempo había muchos novicios, hasta 40, 50 novicios eran los que recibían capa, ¿va? Pero hay veces no aguantan los novicios, ¿va? Por las procesiones, ¿va? Que el recorrido, por eso muchos desertaban, ¿va? Y yo creo que una de las cosas que a los novicios les ha costado también es la perseverancia, y en eso sí nos has dado ejemplo. Has estado con la hermandad casi medio siglo, un poquito más de medio siglo, y has visto muchos cambios dentro de la hermandad, has visto cómo ha crecido, has vivido intensamente las fechas históricas como los 25 años de nuestra asociación, 1980, viviste también las bodas de oro, ahorita estamos viviendo los 63 años ya de la fundación, y hay algo que me gustaría que nos comentaras brevemente, porque como sabes, en estas entrevistas pues el tiempo pareciera que fuera muy rápido porque está muy interesante,
pero viviste un acontecimiento histórico hace 5 años y fue la consagración del Señor sepultado. Sí, sí, es cierto. Fue la consagración de Jesús, pero yo lamentablemente, en esa ocasión estuve enfermo. Entonces, pero mi ilusión era que, que yo tenía que ir a ver, ¿va? Y me llevaron, mi hijo me llevó en carro y todo porque estaba muy malo. Y me saqué de la armonía, de aquella. Yo lloré por no participar. Yo lloraba y todo, pero mis hijos y mi esposa me comprendieron bastante y me consolaban, sí. Esta enfermedad es un testimonio de vida y es uno de los milagros que Jesús ha hecho en la vida de Julio Villagrán Guzmán, que en la siguiente parte de esta entrevista vamos a hablar de esos milagros. Pero en este momento, Julito, como cariñosamente te decimos en la hermandad, ¿cómo has visto el crecimiento espiritual ahora de nuestra hermandad? Porque si bien es cierto, antes entraban promociones muy grandes de novicios, pero ahora como que la preparación espiritual es un poco más profunda, es un poco más espiritual ese acercamiento que tienen con el Señor. Por ponerte un ejemplo, cuando yo entré a la hermandad, yo te llevo 10 años atrás, yo estoy cumpliendo 40 años de estar en la hermandad, y antes pues el trabajo de novicios era venir a quitar los escombros del terremoto de 1976 y todo ese trabajo. Hoy los novicios se están preparando espiritualmente con pues un acercamiento más al Señor. ¿Cómo ves ese crecimiento de nuestra hermandad? ¿Cómo me ha gustado a mí ese, acercamiento a todos los novicios? Porque el hermano Jorge Luis Bautista se ha preocupado demasiado, porque ahora les ponen, ahí sí que todos los sábados tienen pláticas motivacionales, tienen retiros. Me he fijado que hay pocos, pero salen bien preparados. No como antes, tal vez salíamos más, ¿va? Pero no salían tan preparados. Solo lo que ellos traían de su casa, pues, ¿va? Y aquí se les enseñaba también, pero no como ahora. Porque ahora sí, yo felicito a la junta directiva, ¿va? Porque se han preocupado mucho por el acercamiento a todo lo que es espiritual con todos los miembros de la hermandad y los novicios, ¿verdad? En esta última parte del testimonio que está dando de su vida, en este segmento, quisiera que en pocos minutos me mencionaras qué fue para ti haber conocido a Fray Miguel Murcia. Es algo indescriptible, ¿verdad? Porque uno le hablaba, él no discriminaba a ninguno. Él a todos de voz nos trataba y le ponía plática a uno y uno emocionado, ¿va? Porque el padre director le daba a uno confianza, y yo nunca olvidaré a Fray Miguel. Aquellas sesiones donde llegaba, participaba y muchas veces pues nos jalaba las orejas, pero se sentía él orgulloso por su hermandad y sobre todo por esos cruzados del Santo Sepulcro, sí, como decía. Sí, porque él quería que toda la procesión fuera de cruzados del Santo Sepulcro, decía. Ustedes ya no lo voy a ver, decía, pero va a haber el tiempo en que solo cruzados van a participar, dice. Eso era la ilusión pues de él, y lo motivan a uno. Así es, Julito. Pues estamos ya terminando la primera parte de esta entrevista. En la segunda parte hablaremos un poco acerca de ese testimonio de vida y de los milagros que el Señor ha obrado en la vida de Julio Villagrán Guzmán. Por favor, no se desprendan de su televisor porque continuamos con más aquí en Caminar en la Fe.
Continuamos con esta segunda parte en esta entrevista especial a Julio Villagrán Guzmán, uno de los antiguos de nuestra hermandad que nos ha dado ejemplo de perseverancia, de rectitud, pero sobre todo de amor a Dios. Y algo que hablábamos detrás de cámaras, estas dos últimas medallas, las de 35, todavía las daban ahora, en la actualidad se da por 30, ajá, pero tú las recibiste por 35 años y esta de 50 años de estar en la hermandad. Una bellísima presea, un reconocimiento a tu trayectoria de medio siglo de trabajo. ¿Qué me puedes hablar acerca de estas medallas? Esas medallas son para mí, yo decía, el cierre de mi vida, ¿va? Porque tienen su historia también las medallas, ¿va? Yo cuando recibí la medalla de 35 años, y yo decía, pero tanto tiempo tengo ya estar en la hermandad y todo, pero yo voy a seguir más tiempo, decía yo, me motivaba, pero en ese tiempo ya mi mamá, mi papá ya habían fallecido, pero yo tenía en ellos la idea de todo lo que me aconsejaban, y también mi esposa, mi hermano Guillermo, mis hermanos, todos me motivaban, tenés que seguir adelante, y estás bien, y no, porque sos, no, a toda la hermandad, a todos los miembros de la hermandad que te miran o los miras, te quieren mucho porque te has entregado a ellos también. Porque cuando recibí la de 50 años también, ese sí no lo creía yo llegar a tantos años, pues, ¿verdad? Y al mismo tiempo que cuando llego yo con mi familia, llegué y me dice Jorge Colchen, mira Julito, me dice, vos vas a hacer el abanderado. Yo le doy pero no lo merezco. ¿Cómo que no? Me dice. No, entonces fui el abanderado, y yo cuando llevaba la bandera, pues yo sentía que caminaba en el aire, ¿va? Pero me controlé y todo, y ya después con la medalla que me dieron con José Luis Reyes, que también a él un saludo muy fraternal, ¿va? Que fue un compañero también muy bueno y muy responsable. Y yo pues exhorto a todos los miembros de la hermandad a que sigan adelante, que no miren obstáculos, si miran obstáculos pues que los superen, ¿va? Porque eso es lo que yo hice. Y también yo venía a trabajar por el Señor, no venía yo por una comisión, porque eso es lo que pasa. Muchas personas desertan por motivo de que como no les dan ninguna comisión y vienen ellos, entonces, ¿para qué voy? Pero no saben que para trabajar al Señor tiene que ser con humildad. Exactamente. Así es, también nosotros exhortamos a todos los miembros de la hermandad, somos muchísimos, somos casi 500 miembros de la hermandad, y tratemos de perseverar, tratemos de seguir el camino del Señor. Y en ese camino justamente, Julito, quisiera que platicáramos un poco acerca de esos 2 milagros que el Señor te ha dado en tu vida. Primero el tuyo, como bien lo dices, cuando fue la consagración del Señor sepultado, que estabas enfermo, pero hubo una mano sanadora del Señor y te levantó nuevamente. Así, es cierto. Fue una etapa muy dura en mi vida. A mí, yo estaba padeciendo de la garganta, pero me hicieron un tratamiento en el ICS y me dijeron que me iban a operar, me operaron y todo, pero con el tiempo fueron evaluando ellos, ¿verdad? Todo el proceso que me hicieron. Y por todo fueron 2 operaciones las que me hicieron, y ya de último pues me dijeron que lo que tenía era cáncer en las cuerdas vocales, porque ya la voz ya era, apenas se me oía todo, y yo decía, Dios mío, ¿qué será de mi familia? Decía yo, Dios mío,
yo te prometo, te he sido fiel toda la vida, mi Señor, le decía yo. Pero el mismo día que me dijeron a mí que yo tenía cáncer en las cuerdas vocales y me iban a operar, y un doctor de ahí mismo me dijo que esa operación no la iba a aguantar, porque yo estaba muy débil, pues estaba bien malo, y me dijo que no la iba a aguantar. Pero yo con mi fe, eso como que me hizo un reto el doctor, y yo con mi fe, yo me fui a pedirle al Santísimo Sacramento, allá a Beatas de Belén. Ahí me estuve 2 horas, lloré, ahí le pedí a él de todo, que me sanara, que él me diera todo para poder trabajarle a él, porque yo siempre sentí pues que no lo hice por ningún interés, todo lo que le trabajé a él, sino que yo decía, Dios mío, apiádate de mí, porque yo en realidad, mis hijos ya estaban grandes, ya están grandes todos, ¿verdad? Pero uno quiere seguir viviendo, no quiere morir uno. Y yo en realidad sufrí demasiado porque me hicieron 30 radioterapias y eso me quemó por dentro de la garganta y por fuera y todo. Ahí era donde yo decía, ya, solo Dios es el único que me puede rescatar. Y yo le decía, Dios mío, ven al rescate conmigo, rescátame, Dios mío. Yo no dormía y lo que me pasaba era pidiéndole a nuestro Señor mi sanación. Se me hizo el milagro. Y digo que a mis imágenes, Jesús del Consuelo, Señor sepultado, de la Santísima Virgen, yo les imploraba pero la misma fe de uno, la misma fe lo hace a uno, que Dios lo quiera a uno demasiado. Y hoy lo tenemos aquí completamente sanado de su garganta, el cáncer desapareció, pero hubo otro testimonio que también en la vida de Julio pues fue parte de su familia, sí. Y es con tu esposa. Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de esto? ¿Cómo no? Sí, esto es lo de mi esposa Olga Marina. Ella ahorita el 8 de mayo y la operaron de mama y le quitaron una parte, ¿va?, del pecho, que fue muy duro para mi familia, porque yo tengo de casado con ella 42 años de vivir con ella. Es toda una vida también, y que yo decía, Dios mío, y le imploré de la misma forma que nosotros somos fieles a ti, mi Señor, le decíamos, y ella también le imploraba mucho a nuestro Señor para que le diera vida, pues, y a Dios gracias, Él nos escuchó. Y ahorita ella ya le secó la operación y todo, y también el cáncer que tenía es benigno. Sí. Nuevamente, la mano del Señor se ha posado en la familia de Julio Villagrán, de su familia, de su esposa, especialmente de él, y ha bendecido abundantemente pues a esta familia que el Señor ha escogido y que le ha dado, pues has dado testimonio no solamente en la hermandad, sino en tu vida. Yo me recuerdo que también conocí a tu hermano, sí, tu hermano gemelo. Sí. Él no entró a la hermandad. Bien, él estuvo 7 años aquí. Él estuvo los primeros 7 años, pero él como miraba tanta preferencia en todo, no, yo me voy. Cambio, yo sí me quedé. Fuiste la excepción, seguiste adelante y aquí está este testimonio de estos reconocimientos, de estas preseas que se te ha otorgado, no como un premio, sino como un recuerdo de esos años maravillosos que has vivido al lado de Jesús del Consuelo, del Señor sepultado, de la Santísima Virgen, pero sobre todo de Jesús sacramentado. Julito, para finalizar esta entrevista, si nos puedes dar alguna exhortación para aquellos que nos están viendo o para los mismos miembros de la hermandad, para que sigamos ese ejemplo tuyo y sigamos adelante
no importa lo que pase, pero que agarrados de la mano del Señor podemos seguir. Sí, exhorto a todos los miembros de la hermandad y los próximos novicios también, y a todos los devotos cargadores, que seamos humildes, porque con la humildad avanza uno bastante, camina muy lejos, y aparte de todo eso, uno lo que haga para nuestro Señor Jesucristo, sea con fidelidad, que sea con amor, que no sea por interés, ¿verdad? Que uno dice, yo te voy a hacer esto, pero me das tal y tal cosa. No, todo eso no tiene que ser así, sino que yo en el tiempo, los 50 años que tengo, pues yo puedo decir, Dios me ha escuchado por la fe que yo he tenido. Todo es tener fe. Pues muchísimas gracias, Julito, por habernos concedido este tiempo para saber un poco de tu vida, de tu trayectoria, pero sobre todo de esos milagros palpables en tu familia que el Señor ha obrado en ustedes. Nosotros nos sentimos orgullosos de tener a un hermano de tanta trayectoria, pero sobre todo de ese ejemplo de humildad, de sencillez, de trabajo tesonero, de entrega y de perseverancia. Julito, muchísimas gracias. Nosotros continuaremos en este programa con Caminar en la Fe, pero los dejo acá con Julio Villagrán Guzmán, ejemplo de nuestra hermandad. Continuamos con su programa Caminar en la Fe y hoy compartiremos un tema que es sin duda importante para nuestra vida como católicos, como cristianos. El católico nunca puede sentirse huérfano, sobre todo porque al pie de la cruz recibió una herencia hermosa que trasciende más allá de todo sentir. Y ese regalo lleva por nombre María, nuestra Santísima Madre. Una mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Así la describe el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. En todo este tiempo en que hemos avanzado en nuestra vida como católicos, resulta muy difícil entender que María sea signo de división entre una ideología cristiana y otra. Debemos entender a María como un regalo, de los más grandes que se nos ha dado. Para ponerlo en contexto, tendríamos que entender a María como la elegida, la amada por el Señor. Dios nos ha dado regalos maravillosos en la historia. David con sus salmos, San Pablo con su testimonio, San Juan con su juventud. Pero el regalo que encontramos en María, ese no tiene comparación. Deberíamos comenzar meditando en el hecho de que Dios se fijó en ella y la concibió sin mancha. Y a partir de allí comienza una historia de fe. San Juan Pablo II decía alguna vez que nadie en la historia de la Iglesia ha tenido sobre sus hombros tanta responsabilidad como María en el momento de la Anunciación. El arcángel se presenta ante ella y ella sin temor dice, sí, hágase en mí según lo que tú me has dicho. Más adelante el Evangelio nos muestra relatos acerca de lo que fue María en la vida de la Iglesia, y uno muy especial. María, en compañía de Jesús y algunos de sus discípulos, son invitados a una boda que ocurre en Caná de Galilea. Y de repente una noticia parece que asusta a todos los presentes. Se acaba el vino. Para nosotros, en una cultura como la que vivimos, no es tan común, pero cuando se analiza la relevancia que tenía la presencia del vino en una boda, en una celebración de aquel tiempo, se entiende el por qué María da esa relevancia al momento y por qué va directamente con Jesús. María va con Jesucristo y le dice, Jesús,
se les acabó el vino. Jesús suena un poco indiferente ante esta situación y le responde: mujer, mi tiempo aún no ha llegado. Sin embargo, ese hermoso don de madre que recibió de nuestro Señor, María lo traslada a ese momento tan importante. Para entenderlo mejor, Jesús pudo haberle dicho: mujer, yo aún no recibo el mandato de mi Padre, yo aún no recibo una orden directa de quien me ha enviado para comenzar mi ministerio. Pero María se planta delante de los sirvientes de aquella boda y les dice: hagan lo que Él les diga. Y con esa frase, María se convierte en la señal inequívoca de que Jesús debía iniciar su ministerio de amor. Esos 3 años de nuestro Señor iniciaron con las palabras de María, invitando a los sirvientes de aquella boda, como lo hace ahora con nosotros, a que hagamos lo que Jesús nos dice. En palabras sencillas, María vino delante de Jesús y le dijo: no esperes más, yo soy esa señal, inicia tu ministerio. Luego, encontramos a María al pie de la cruz. Junto a la cruz estaba su mamá. Cuánto dolor habría en el corazón de María, que con tanto amor envolvió al niño en pañales y lo colocó en un pesebre en su nacimiento, que lo vio crecer, que lo vio hacer milagros, que lo vio convertir el agua en vino, multiplicar panes y peces, pero que también lo vio en algún momento caerse, llorar, porque Jesús era verdadero Dios, pero era verdadero hombre también en ese momento. Y sin duda María compartió muchas de las cosas que, como cualquiera de las madres de nuestra sociedad, guarda en su corazón y guarda en sus recuerdos. Cuánto dolor habría en María viendo a su hijo sufriendo el escarnio más grande que puede imaginar la humanidad. Y aún en ese momento, Jesús decide dignificar el papel de María y entregárnosla como madre de toda la iglesia, dándosela al discípulo joven que permanecía también en ese lugar al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, dice el Evangelio, Juan se llevó a María a su casa. Y sin lugar a dudas, María se convirtió en la madre de todos los seguidores, en la madre de la iglesia. Y eso es Nuestra Señora. Durante estos meses, la iglesia nos invitará a contemplar dogmas de fe que forman parte de la vida de Nuestra Señora. También a contemplar a María en los momentos de dolor. Pero ante todo debemos entender a Nuestra Señora como la madre amorosa que está ante Jesús constantemente intercediendo por nosotros. No podemos imaginar a María como signo de división. Debemos entenderla como la señal inequívoca del amor de Dios que se transforma en mujer para hacerlo vida y plenitud. Debemos entender a María como nuestra madre, la que recibe nuestras oraciones y la pone delante de los pies de nuestro Señor. Aquella que siempre está pendiente de sus hijos, tal como las apariciones de Santa María de Guadalupe en México, tal como le decía Nuestra Señora a Juan Diego: ¿no estoy acaso yo aquí, que soy tu madre? Eso mismo repite Nuestra Señora constantemente. Oremos pues para que nuestro acercamiento a María como madre de la iglesia sea constante. Oremos también para que María interceda por todo lo que está en nuestro corazón y que la voluntad de nuestro Señor se haga en plenitud, tal como ella asumió esa responsabilidad hermosa en el momento de la Anunciación, tal como ella tuvo el valor de decir: sí, seamos nosotros, hombres y mujeres, jóvenes, niños o ancianos, valientes, dispuestos a entregarle nuestra vida al Señor con la firme certeza de que todos los planes que Él ha diseñado para nosotros se cumplirán en plenitud y que todo lo que ocurra será para nuestro bien. Que el Señor nos bendiga. Finalizamos esta emisión de Caminar en la Fe y pues ha sido una emisión muy especial también porque la hemos generado en su mayor parte
desde la Capilla de Pasión, acá a los pies de nuestras queridas imágenes de pasión, y también, pues obviamente, en el recuerdo de nuestro querido fundador, Fray Miguel Ángel Ponce Muñoz. Como lo decíamos en el inicio, estamos en el segundo semestre del año y nos estamos ya, Roberto, aproximando al aniversario número 63 de fundación de nuestra hermandad. Así que realmente ya se vienen muchos momentos muy hermosos, muy especiales para compartir con cada uno de ustedes. Estamos abriendo ya las puertas de par en par al mes de julio, mes donde aquí en la recolección se va a celebrar el Corpus Christi. Nosotros poco a poco les estaremos dando pues pormenores de esa fecha tan importante de la procesión de procesiones aquí en el Templo de la Recolección. Les recordamos nuevamente los horarios de este programa Caminar en la Fe. Los jueves a las 9 de la noche y su reprise los sábados a la 1:30 de la tarde. Desde ya, Salva, queremos felicitar a Canal Arquidiocesano por esa nueva imagen que van a tener a partir de julio y que nosotros vamos a hacer también parte de eso. Felicitaciones al padre Manuel Abad, a todo el equipo que está haciendo posible este cambio de imagen aquí en Canal Arquidiocesano. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre todos y cada uno de los integrantes de este gran equipo de Canal Arquidiocesano. Y con ese saludo que siempre nos ha caracterizado, nosotros les deseamos paz y bien. La Hermandad del Templo de la Recolección presentó su programa Caminar en la Fe.